un mínimo de igualdad económica, independencia económica, para ejercer la libertad. Y tiene que haber una formación por parte de los trabajadores, por parte de los ciudadanos, que les permita discernir lo que es la verdad de lo que es el engaño. Eso es lo que garantiza una democracia, lo que garantiza que la libertad tenga contenido, es la igualdad. Pues bien, desde los años 70 hemos asistido a un retroceso muy importante de la igualdad y con ello a un retroceso muy importante de la democracia. Se ha perdido igualdad en el mundo, las rentas se polarizan, una parte del mundo se empobrece. Esa es la realidad que hemos vivido en los últimos años. Con eso se empobrece la democracia, porque cuanto más hablan de ella, más se nota su falta. Cuanto más la utilizan retóricamente para lanzarla contra un país del tercer mundo o para utilizarla frente a Irak, más se demuestra que falta la democracia y que sobra el autoritarismo. Pero además del retroceso de la igualdad, como el mercado es voraz y no tiene ningún límite, en estos momentos el mercado avanza no solamente contra la igualdad, sino avanza también contra la libertad. Avanza contra la libertad en los Estados Unidos y en muchos países al calor de la respuesta al terrorismo y al 11 de septiembre. Todo vale para luchar contra el terrorismo, incluso reducir las libertades de los sindicalistas para defender a los trabajadores. Esa es la máxima hoy prevaleciente en el mundo. Pues bien, lo mismo ocurre, el mismo intento ocurre en nuestro país, en el periodo, sobre todo, de José María Aznar, donde desde el retroceso de la igualdad se va también a intentar reducir las libertades en nuestro país. ¿Qué está pasando con esta campaña electoral? Pues que ese mercado voraz que se ha hecho ya con la economía y que cuestiona la igualdad, quiere hacerse también con la política. Quiere reducir la política únicamente a un mercado. Reducir la democracia a una democracia de mercado, en la cual lo que se vende no son propuestas, no son ideas, sino se venden rebajas, se venden cheques regalo, se venden subastas, que es lo que hemos visto durante esta campaña electoral. Un mercado en el cual no hay equilibrio, es mentira, el mercado no es equilibrado, hay oligopolios o monopolios, en este caso Partido Socialista y Partido Popular. Esos oligopolios se hacen con todo el mercado y cada vez se diferencian menos entre sí. Ese es el secreto del mercado capitalista, es el secreto del mercado trasladado a la política. ¿Y cómo tratan a los ciudadanos en esa política de mercado? Pues como clientes, únicamente como clientes de esos productos, de esos dos grandes partidos, y como clientes a los cuales además se les puede engañar también con la política de la publicidad engañosa. En eso estamos en esta campaña electoral, en una publicidad engañosa donde los principales partidos dan la impresión de que tienen grandes diferencias, pero luego no son tantas. Pongo un ejemplo. En esta campaña electoral, lo recurrente, ayer mismo Rajoy decía que había que destinar más dinero, mucho más dinero, al ejercicio, a la educación física, al deporte. Bueno, pues lo constante en la campaña electoral del Partido Popular y del Partido Socialista es más por menos. Lo que no nos ocurre a nosotros en la vida cotidiana eso no nos pasa, ¿no? No nos dan más por menos. Pues bien, en la política se invierte la racionalidad, cuando debería ser el espacio de la racionalidad, y se dice, te voy a dar más por menos. Te voy a dar más educación, más sanidad, más cheques, más subvenciones, y todo lo voy a hacer con menos impuestos. ¿Sabéis cuál es la respuesta? Que eso es mentira. En primer lugar, porque no va a haber menos impuestos, sobre todo para la gran mayoría. La gran mayoría, a través del impuesto sobre los salarios o a través del impuesto sobre el consumo, paga ya el 80% de la hacienda pública de nuestro país. Por tanto, cuando os digan vamos a bajar impuestos, se los bajan a los ricos y os lo aumentan a vosotros, al resto de los ciudadanos. Y al mismo tiempo no os pueden decir que aumenta el gasto social. Cuando os digan que van a bajar impuestos, echaros la mano a la cartera y también echar la mano
a los derechos sociales que hemos conquistado en este país. Porque inmediatamente después de rebajar un impuesto aparece un recorte social o aparece una privatización del sector educativo, del sector sanitario o de los servicios sociales. Esa es la campaña que hemos visto. Y por si no fuera poco, este tipo de campaña engañosa que vivimos, han aparecido en campaña los debates a dos. Los debates a dos, que son algo así como el matrimonio canónico. No, es el matrimonio canónico, el único. En este caso, los únicos debates políticamente correctos son los del Partido Socialista y el Partido Popular. Pues bien, antes decía con respecto al mercado, que el mercado capitalista y el neoliberalismo no solamente es una amenaza para la igualdad, sino que es una amenaza para la libertad y para la democracia. En estos momentos, los debates bipartidistas no son un servicio público, que no se engañen. Es un servicio privado a los dos partidos mayoritarios que amenaza la democracia en nuestro país. Porque una democracia en blanco y negro, una democracia en posiciones extremas que luego se acercan y funden en el gris, que es lo que pasa con esos dos colores, lo que intenta obviar es la diversidad y el cambio. Es decir, el peligro en estas elecciones es no solamente la derecha, el peligro en estas elecciones son las políticas conservadoras y de derechas, y para esas políticas conservadoras y de derechas, el argumento fundamental del Partido Popular y del Partido Socialista es el bipartidismo político que alinea y excluye al resto de las fuerzas políticas del país, pero sobre todo excluye a Izquierda Unida y la posibilidad de cambio. Eso es lo que quieren excluir. Haciendo un símil que se puede utilizar en campaña. El bipartidismo es a la democracia lo que la música militar a la música. Cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Queremos ser las próximas elecciones decisivos. Necesitamos para ello el voto de los ciudadanos. No lo pediré dentro de un tiempo, pero necesitamos el voto de los ciudadanos para ser decisivos. Nosotros no vamos a esta campaña ni con el miedo que plantea el Partido Popular, miedo a la economía, miedo a los inmigrantes, miedo a los niños. Tienen miedo a todo, pero no es un miedo gratuito, es el mismo miedo que George Bush. Inoculan el miedo para luego dar la solución autoritaria. Son como el bombero pirómano. Primero queman y luego anuncian que van a utilizar el agua de la manguera. Nosotros tampoco vamos a hacer la campaña electoral autocomplaciente. Alguien nombraba a Zelaya. A mí me gusta mucho recordar que Zelaya decía que la insatisfacción es de la izquierda. Pues bien, aquel que está satisfecho, que ve las cosas con autocomplacencia, que no ve ninguna crisis económica en el panorama, que además cree que todo está hecho, esa persona y ese partido necesita a su izquierda una fuerte posición, como es la posición de Izquierda Unida. Nosotros vamos a estas elecciones, yo intentaría trasladarlo, en primer lugar, con el orgullo de ser de Izquierda Unida, con el orgullo de nuestra tradición y con el orgullo de lo que hemos aportado la última legislatura, de cambios y de reformas parciales que no han sido todo lo que queríamos, pero en las que hemos sido importantes. Orgullo de ser de Izquierda Unida. En segundo lugar, vamos a esas elecciones no con la catástrofe ni con la autocomplacencia. Vamos a estas elecciones con la rebeldía y con la voluntad de cambio de este país. Somos la fuerza política que piensa que este país necesita cambios, que Extremadura, que el conjunto de España necesitan cambios. Y por si no se han dado cuenta de que necesita cambios y no miran a la microeconomía, no miran a la vida de la gente, no miran a los salarios precarios, no miran las dificultades de la vivienda, no ven tampoco los problemas del acceso a los servicios públicos, tampoco se dan cuenta de las dificultades en relación a la cultura o en relación a las relaciones exteriores. Si no ven eso,
Por lo menos, como ha cambiado el ciclo económico y nadie lo niega, pues ahora que las cosas cambian, pues planteémonos cambiar el modelo en nuestro país. Solamente una cuestión, además del tema fiscal, para reflejar lo que ha sido la legislatura. Nuestra principal crítica a la legislatura, a una legislatura de mayoría de izquierdas, no es que el Partido Socialista haya pactado